amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles acerca de las redes sociales, internet y el evangelio, la palabra de Dios. ¿Será que Dios va a utilizar estos medios, estas redes sociales para terminar la obra de predicación del evangelio en el mundo? A veces surgen muchos prejuicios respecto a la tecnología en relación con el evangelio, en relación con la palabra de Dios. Pero este es un prejuicio que está basado en cierta medida en un preconcepto evolucionista que todavía tenemos. Y en este video vamos a tratar de desmistificar esta cuestión y vamos a ver el trasfondo creacionista de la historia de la humanidad y vamos a sacar ese germen evolucionista que nos han puesto desde niños, que todavía lo tenemos, incluso los cristianos, lo tenemos ahí bien instaurado, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestra mente, de que el hombre descubrió ciertas cosas. ¿Será que la tecnología es fruto del descubrimiento del hombre? ¿O será que en cierta medida es fruto de la revelación de Dios para el hombre, el tema de la tecnología? Según el concepto evolucionista, el hombre en cierto momento de la historia descubrió el fuego, o en cierto momento de la historia fabricó sus primeras herramientas, o en cierto momento de la historia descubrió la rueda, ¿sí? Y así fue una especie de autosuperación o autodescubrimiento, ¿no?, de ciertas tecnologías. Sin embargo, si nosotros realmente somos creyentes, somos cristianos, no podemos tener este concepto acerca de la tecnología. Tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica y según la Biblia, nosotros hemos recibido mayormente el concepto de la tecnología de parte de Dios. Nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que en los cielos hay libros. La Biblia dice que hay libros donde son registrados los hechos de los hombres, es decir, si son justos o si son impíos, si se arrepienten o no. Y los libros son escritos, sí, está mencionado el libro de la vida. También se menciona de que Dios está sentado en un trono. O sea que esta idea de que los reyes se sientan en un trono y son venerados o son honrados, no es una idea que inventaron los hombres, simplemente la copiaron de algo que ya existía. La Biblia dice que Dios está sentado en su trono y que recibe adoración y tiene huestes de ángeles a su alrededor. La Biblia menciona de que hay libros en los cielos, o sea que el hombre evidentemente no inventó los libros, sino que recibió el concepto y lo llevó a la práctica. El hecho de registrar las palabras o de registrar los hechos, las transacciones comerciales, es un concepto evidentemente recibido, no inventado por el hombre. La Biblia menciona que en los cielos hay arpas por medio de las cuales se alaba a Dios. O sea que el concepto de la música e incluso los instrumentos musicales es algo que hemos recibido porque ya existía en los cielos. No creo que Dios se haya inspirado en el hombre para crear arpas en los cielos. Evidentemente el hombre se inspiró en Dios para crear arpas en la tierra o instrumentos musicales en general. La Biblia menciona que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, bajaron ángeles con espadas flamígeras. Evidentemente el concepto de la espada ya existía. El hombre no inventó la espada, sino que simplemente recibió el concepto y lo llevó a la práctica. Estos conceptos tecnológicos no son invento del hombre por un proceso de evolución, sino que más bien son imitaciones de cosas que ya existían, según la Biblia, en los cielos. Incluso la Biblia menciona carros con ruedas, vehículos de transporte que son mencionados tanto para los ángeles como para el trono de Dios. O sea que tenemos en la Biblia ya el concepto de la tecnología existente en el cielo, obviamente mucho antes de que el ser humano lo implementara aquí en la tierra. Entonces, primeramente, tenemos que desmistificar esta idea evolucionista de que el ser humano un día inventó la rueda, un día descubrió el fuego, un día inventó un instrumento de corte, sino que evidentemente hemos recibido conceptos de parte de Dios que los hemos instrumentado, a veces para bien, a veces para mal, pero evidentemente la tecnología es algo recibido de Dios y no es algo inventado por el hombre. Ahí es donde los cristianos muchas veces le asignan un carácter pecaminoso a la tecnología. Incluso inventos más modernos como por ejemplo los aviones fueron creados a partir de la observación del segundo libro de Dios, que es la naturaleza. Es decir, observando a las aves, observando a los animales voladores, es como nosotros pudimos crear artefactos voladores. Y así, continuamente observando la naturaleza, también estamos recibiendo de parte del Creador, de parte de Dios, las ideas para implementarlas tecnológicamente. Y ya vamos a llegar al tema de Internet. Pero el hecho de que nosotros podamos hablar con una persona a distancia y estar
prácticamente presentes con otra persona a la distancia. Es algo que según la Biblia ya existía, porque dice que Dios ve a los hombres en diferentes lugares, ¿sí? Por más que Dios esté sentado en su trono, Él se hace presente a través del ministerio de los ángeles y puede ver y puede recibir las oraciones de sus hijos en diferentes partes del mundo. Evidentemente estamos recibiendo de parte de Dios ideas para implementarlas tecnológicamente. Pero también la Biblia nos menciona que Moisés escribió en un libro las palabras de Dios. ¿Sí? Moisés fue el primer escritor, el primero que recopiló la historia de la creación y todas las leyes de Dios y las escribió en un libro. Y un libro es tecnología. Se usan plumas, se usa un papiro o pergamino o lo que fuera, es tecnología. Son artefactos de hechura humana que sirvieron para contener la palabra de Dios escrita. Los apóstoles obviamente también utilizaron cartas y estas fueron enviadas a través de postas, a través de vehículos de transporte, de diferentes maneras. A través de la tecnología la palabra de Dios llegó de un lugar distante a otro. ¿Qué hablar de los viajes de Pablo, que fueron en gran medida hechos en barco? Y acá quiero hacer un hincapié. Dios tenía el poder de transportar a Pablo de un lugar a otro. Lo hace desaparecer de aquí y lo hace aparecer a otro lugar. Eso también aparece en la Biblia. Dios tiene el poder de hacer eso. Sin embargo, permitió que se utilizara la tecnología para llevar el Evangelio a lugares distantes del mundo. ¿Y qué si habláramos de la Reforma Protestante? La Reforma Protestante es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque surge en el contexto histórico del Renacimiento, el renacimiento de la ciencia, de las artes, de la tecnología. Es decir, el mensaje de Lutero no hubiera tenido el alcance que tuvo de no ser por la utilización de un avance tecnológico formidable para la época, que fue la invención de la imprenta con tipos móviles. La imprenta ya existía antes, sin embargo la imprenta con tipos móviles hizo que la Biblia, los escritos de Lutero y de otros reformadores pudieran dar la vuelta al mundo literalmente. Es decir, puso al alcance de la gente común la palabra de Dios y el mensaje de salvación y justificación por la fe. Así que acá tenemos varios ejemplos de cómo Dios siempre ha utilizado la tecnología a su favor para dar difusión a la palabra de Dios. Evidentemente, hemos recibido de parte de Dios sabiduría para poder implementar esa tecnología. Obviamente que también se utiliza para el mal, obviamente que también se utiliza la tecnología para difundir el error, para difundir la maldad. Sin embargo, esas son las reglas del juego. Cada uno tiene la posibilidad de trabajar para Dios o trabajar para el diablo. Y las herramientas, los medios con los cuales difundimos la palabra de Dios son neutras. Es decir, la tecnología en sí misma es neutra. Depende para qué la utilicemos. Luego de la Reforma, luego de la Revolución Industrial, inclusive, estos avances científicos, avances tecnológicos, capacitaron a muchos misioneros para poder llegar a lugares que antes eran inexplorados. ¿Sí? Gracias a los aviones, gracias a los trenes, a los barcos de vapor, etc., fueron misioneros a diferentes partes del mundo llevando el mensaje del Evangelio. Yo quisiera recomendarles un libro que me pareció muy bueno, que se llama El hombre que saltó de las nubes, que habla acerca de los misioneros cristianos que fueron a las tribus aisladas del Amazonas en el Perú y cómo la aviación facilitó para que el Evangelio pueda llevarse a lugares distantes, a tribus aisladas, gracias a la tecnología. Este libro lo leímos con mi hijo, realmente es muy bueno, se lo recomiendo a los que tengan hijos, niños o adolescentes que lo puedan leer, porque muestra de qué manera la tecnología puede servir a Dios de una manera muy práctica, muy concreta, que es llevando a personas con el mensaje del Evangelio en avión. Realmente muy interesante esta historia. Y a tal punto es importante la tecnología que incluso después de la Revolución Industrial, después de los avances en el transporte, surgió por ejemplo la radio. La radio, este invento que prácticamente revolucionó las comunicaciones, ¿sí? Yo les voy a pedir que hagan un experimento, no importa la edad que tenga. Si sos muy joven, preguntar a tus abuelos. Si tenés mi edad, preguntar a tus padres. Preguntarles a alguno de ellos si alguna vez escuchó en la radio el programa Una luz en el camino. Estoy hablando de décadas y décadas atrás, 50, 60 años atrás. Era la única manera en que algunas personas podían escuchar la palabra de Dios a través de programas de radio.
Es decir, Dios utilizó la tecnología para la difusión de la palabra de Dios. Y la radio no era pecaminosa, depende de lo que nosotros escucháramos con la radio. Pero Dios se valió de la radio para llevar el mensaje de salvación a muchísimas personas. Incluso en las campañas que se hacían en carpas o en locales o en lugares grandes donde iba mucha gente a escuchar la palabra de Dios, se utilizaba un artilugio tecnológico muy interesante que se los voy a mostrar ahora. Esto que ustedes ven acá es un proyector de diapositivas. Utiliza unas pequeñas fotografías que se proyectaban en la pared como si fuera un cine, obviamente sin movimiento, eran simplemente fotografías. Esto era lo que antiguamente se podría llamar un proyector, ¿sí? Un proyector pero de diapositivas, no con imágenes digitales como hoy en día hay hasta celulares que tienen proyectores. Sin embargo, esto se utilizaba para difundir el mensaje de salvación. Se mostraban las profecías de la Biblia, se mostraban diagramas, etcétera, con las diapositivas. Se hacían campañas y la gente recibía el Evangelio utilizando estos aparatos. O sea que fíjense qué importante que fue siempre la tecnología. Y también quisiera mencionar algo que me llega un poco más de cerca. Yo entré a la iglesia en el año 1999, aproximadamente. Escuché muchos sermones en la iglesia los sábados de mañana que realmente fueron importantes para mi vida, que realmente me sirvieron y me ayudaron. Pero probablemente el sermón que más marcó mi vida, que más caló hondo en mi corazón, no lo escuché un sábado a la mañana en una iglesia en un sermón. Lo escuché en un dispositivo como este. Para los jóvenes que están mirando, esto es un cassette de audio. En mis tiempos, en mi época, esto era tecnología de punta. Después salieron los CD o discos compactos. Pero los primeros sermones que más calaron hondo en mi corazón, yo los escuché en un reproductor de cassette, en un cassette como este, que gracias a que alguien se tomó el trabajo de grabarlo, de copiarlo y distribuirlo, llegó a mis manos y yo pude escuchar un mensaje tremendo que me marcó para siempre. Si quieren pueden buscarlo, se llama Las marcas del Señor Jesús, del pastor Gambetta, tiene muchísimos años atrás. Yo lo escuché por primera vez en un cassette. O sea, fue la tecnología el medio por el cual a mí me llegó un mensaje que me marcó para siempre. Búsquenlo así, Las marcas del Señor Jesús. Realmente un sermón muy interesante. Y obviamente llegamos a nuestros días donde tenemos redes sociales, donde hay páginas web, donde está el WhatsApp y otros medios de comunicación que son realmente extraordinarios, donde podemos hacer llegar el mensaje de salvación no solamente con texto, con audio, sino también con video y muchas veces en tiempo real. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que las batallas hoy se luchan en las redes sociales. Las campañas presidenciales se definen en redes sociales. Las batallas culturales se definen en redes sociales. Los votos de las cámaras legislativas muchas veces se definen en las redes sociales. O sea que no podemos ignorar como cristianos de que tenemos una lucha espiritual en medio de las redes sociales y de los medios de comunicación. Por lo tanto, no podemos permanecer de manera retrógrada pensando de que las redes sociales son malas en sí. Nosotros tenemos que entender de que la tecnología fue puesta por Dios en la mano del hombre para hacer bien o para hacer mal. Y el hombre decide si hace bien o si hace mal. Y nosotros tenemos la tarea de difundir el mensaje de salvación, el mensaje de la segunda venida de Cristo y del arrepentimiento para todo el mundo, para que cuando Cristo venga haya un pueblo preparado. Sin duda, el hecho de que va a ser predicado el Evangelio por testimonio a todo el mundo se va a cumplir en parte por la página impresa, por los programas de radio. La página impresa también es tecnología, les quiero avisar, es tecnología, se utiliza muchísima tecnología para poder imprimir un libro, desde la edición, la redacción, la impresión, etcétera, todo es tecnología. Y también obviamente las redes sociales, que han facilitado muchísimo la difusión de la información. Hoy en día mucha información que antes estaba censurada por los mass media está accesible a cada uno de nosotros y tenemos todas las cartas sobre la mesa para que podamos decidir por la verdad o por el error. Así que utilicemos las redes para dar a conocer el mensaje de salvación, utilicemos las redes para dar a conocer el amor de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que otras personas también puedan conocer y aceptar el plan de salvación. Así que bueno, esto era todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Así que bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga.